Y en esta noche continuamos con nuestro estudio del libro de los Salmos. Acompáñenme al libro de los Salmos y continuamos nuestro estudio en el Salmo 32. El Salmo 32. Amén. Mientras usted llega allí, quiero recordarle lo que dice la palabra de Dios también en el libro de Proverbios, que creo que va a ser base de lo que vamos a ver en esta noche. Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice la palabra del Señor: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Voy a volverlo a repetir: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mi buen Padre Celestial, te damos gracias en esta noche. Arrodillamos nuestro corazón delante de ti, Señor, queriendo conocerte, queriendo saber más de ti, queriendo aprender, queriendo vivirte, Señor. Pedimos la ayuda de tu Santo Espíritu en esta noche para que ilumines en nuestra vida tu revelación, tu palabra. Queremos que tu palabra sea vida en nuestra vida. Enséñanos, edúcanos, restáuranos, corrígenos, exhórtanos, dótanos para hacer las obras buenas que tú demandas de nosotros. Gracias por darnos la oportunidad de hoy venir a tu palabra y encontrar en ella ánimo, restauración, refrigerio, vida. Te bendecimos en esta noche, Señor, y venimos a animarnos a escuchar tu voz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Salmo 32. Lleva como título La dicha del perdón. Y creo que es un muy buen título porque lo que David va a expresar en este salmo es esa alegría, ese gozo de volver a restaurar su comunión con Dios. Porque cuando la comunión se rompe, se pierde el gozo, se pierde la paz, se pierde la tranquilidad. Cuando hay una comunión genuina con el Señor, genera gozo, alegría, paz, una felicidad que no entendemos de dónde viene. Pero sabemos que no es lo externo, es alguien interno que habita en nosotros y a pesar de las circunstancias en las que estamos, nos ayuda a tener una actitud muy diferente a la que teníamos normalmente. La dicha del perdón, Salmo de David, masquil. ¿Qué significa masquil? Quiere decir que David cuando lo escribió para que el músico del templo lo diese como una instrucción, un salmo de instrucción. Pero también sabemos que este salmo, al igual que el Salmo 51, algunos le llaman un salmo de confesión, un salmo de restauración, un salmo para pedir perdón. Y pues debo hablar un poco del contexto de cuando se escribe este salmo para que podamos entender la dimensión de lo que David está diciendo, de lo que él está experimentando cuando expresa las palabras que vamos a leer en esta noche. El salmo empieza diciendo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, feliz, feliz, doblemente feliz. Dichoso es lo que quiere decir la palabra bienaventurado. ¿Dichoso quién? Aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Donde se experimenta el verdadero perdón que proporciona Dios, se experimenta dicha, se experimenta gozo. Una persona que realmente ha sido expuesto al perdón de Dios, conoce el perdón de Dios, lo ha vivido, lo ha hecho parte de su vida y cuando ha tenido momentos de tener que volver a Dios para restaurar su comunión, experimenta dicha, experimenta gozo, cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Cubierto su pecado.
¿Qué llevó a David a expresar este salmo? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. El salmo empieza con una bienaventuranza y parece similar cuando estamos leyendo el primer salmo del libro de los Salmos, que se refiere a la persona del Señor Jesucristo. Bienaventurado aquel cuyo varón que no se ha sentado en silla de escarnecedores, que medita en la ley de Jehová de día y de noche, en fin, que también es un salmo de bienaventuranza. Pero me quiero centrar hoy en lo que David está experimentando. Y está experimentando, es un salmo confesional. David ha confesado su pecado y al confesar su pecado ha experimentado nuevamente el perdón de Dios. Al experimentar nuevamente el perdón de Dios, David en este salmo nos va a transmitir su experiencia de lo que vivió al haber pecado, estar un poco apartado de Dios, estar apartado de Dios y estar más apartado de Dios y tener que en un momento confesar su pecado, y nos va a transmitir la experiencia de la restauración que Dios provee. Creo que un buen ejemplo para lo que sucede aquí con David sería Lucas 15, cuando hablamos del hijo pródigo. El hijo pródigo, usted recordará que recibió los bienes de su padre, va y los malgasta y llega al lugar de comer hasta con los cerdos. Y estando comiendo con los cerdos, el Espíritu Santo vuelve a llamar la atención de él para que ponga la mirada donde la tenía que poner. En la casa de mi padre hay comida, en la casa de mi padre. No, yo no tengo por qué estar acá con los marranos, yo debo volver a la casa de mi padre. Y el hijo pródigo vuelve. Y cuando vuelve el hijo pródigo, Lucas 15 termina manifestando algo maravilloso. ¿Qué es? Hay una gran fiesta, hay una gran celebración, porque la Biblia nos enseña que cuando alguien se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Y debería haber fiesta en la iglesia cuando vemos que un pecador se arrepiente, ¿cierto? Ok. Eso es lo que sucede en este salmo, porque al final el salmo termina expresando un cántico de gozo, de adoración y de alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque se ha restaurado la comunión, porque David ha entrado en razón, porque ya no está entre los cerdos, sino que ha entrado en razón y dice, mi vida cristiana es distinta, yo no debo seguir viviendo como estoy viviendo. Cuando nosotros ocultamos nuestro pecado, no se prospera. Pero cuando los confesamos y nos apartamos de él, Dios nos muestra que hay una promesa. Lo acabamos de leer en Proverbios 28:13. Hay prosperidad para el que confiesa y se aparta. Si eres creyente, si eres cristiano, deberás tener como un principio de vida esa parte de la oración que nos enseñó Cristo. Perdona mis deudas como yo perdono a mis deudores. En la parte del Padre Nuestro, cuando Cristo nos enseña a orar, no solamente nos dice que pidamos el pan diario, sino que confesemos diariamente. Recuerdo cuando estaba en la escuela dominical hablando con niños y decíamos algo acerca de la respiración espiritual. Inhala, perdón, exhala, confesión de pecados. Y eso debe ser parte de mi respiración como cristiano. No debo esperar a la noche a confesar. ¿Por qué no confesar cuando he fallado? Inmediatamente restaurar mi comunión. ¿Para qué estar 1, 2, 3, 4, un día, 2 días o muchas horas a oscuras por no querer arreglar las cosas con Dios? Entonces, la confesión debería ser como la respiración. ¿La respiración es necesaria? La confesión es necesaria para el cristiano, porque si no, su vida espiritual está muerta. En ese momento, Dios no está en amistad contigo. Contexto del Salmo. Este salmo lo escribe David. Algunos dicen, no creemos que
que haya mucha evidencia y no nos atrevemos a decir. Otros tomamos posición de creer que este salmo, al igual que el Salmo 51, fue escrito en un momento muy difícil de David, en un pecado tremendo. Al igual que el Salmo 51. Usted después lo leerá en casa. ¿De qué pecado me estás hablando? La historia está allí en el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 12. Capítulo 11. Arranca la historia. No voy a leer todo lo que conviene de este tema, porque no voy a enseñar Samuel versículo a versículo, pero el contexto a usted le va a ayudar a entender este Salmo 32. Y allí en el capítulo 11, versículo 1 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, un hombre de sus comandantes, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Raba. Pero David se quedó en Jerusalén. Primera parte de cómo se cose el pecado. Los reyes de Dios eran levantados para pelear las batallas de Jehová. En otra forma, digámoslo un poco en nuestro contexto, David no se levantó a trabajar. Ese día estaba de perezoso. Y cuando hay ocio, cuando hay pereza, cuando no se hace lo que primero hay que hacer, es un buen terreno para cocer pecado. Es un buen terreno para cocer pecado, porque si usted se levanta y no hizo su devocional y no salió a hacer lo que tenía que hacer, ya empezó el día, como decimos en Colombia, dando papaya. Y no le podemos dar papaya a nuestra carne, y no le podemos dar papaya al enemigo. Y David aquí bajó la guardia. La forma en que está narrado este pecado es para que usted y yo veamos que somos también altamente susceptibles a caer. Que la kriptonita que le hizo daño a David es la misma kriptonita que le hace daño a usted y a mí. No somos ninguno inmune al pecado. Ninguno. Así que dice el libro de Proverbios que antes de caer es la altivez de espíritu. Crónica de una muerte anunciada. Cuando la persona dice: a mí no me va a pasar. Eso le pasa a otros, a mí no. Eso le pasó a David, a mí ¿por qué me iba a pasar? Querido, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y si le pasa al único hombre del cual la Biblia dice que es conforme al corazón de Dios, debería preocuparme porque no me vaya a pasar a mí. Versículo 2. Sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho. ¿Qué pasó? El ocio fue mucho. Se está levantando un poquito tarde David, ¿no? Y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Muy hermosa. ¿El pecado era que ella era muy hermosa o el pecado era que David empezó a fisgonear lo que no tenía que fisgonear? Ahora, esta historia nos va a narrar cómo un pecado llevó a David a cometer otro pecado y después ese pecado lo llevó a cometer otro pecado y ese pecado lo llevó a cometer otro pecado. Porque cuando se calla el pecado y no se confiesa, normalmente se empieza a mentir para tapar y ocultar ese pecado. Y después tendrás que no solamente mentir, sino llegar a la hipocresía, de simular que no lo tienes. Y te puede llegar a pasar como a David, que simuló no tenerlo, actuó en hipocresía, actuó en mentira, llegó hasta matar para ocultar este pecado, pero también llegó a ser abusivo con el poder que Dios le había dado. Vamos a ver un poco de cosas aquí en la vida de David que son aterradoras para escribir ese salmo.
Sucedió un día que al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Miren lo que sucede. ¿Por qué David manda a preguntar por una mujer que ha visto? Ya que se estaba cocinando en su mente y en su corazón. ¿Poseerla? ¿Tenerla? Creo que no hubiera preguntado por ella ni siquiera el nombre, si no le hubiera interesado. Versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó. Y la tomó. Y ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Urías, el esposo de esta mujer, estaba en guerra. Cuando Urías llega, voy a resumir la historia. Urías llega, David le pide que vaya a la casa de su esposa y se acueste con ella, pues para hacerle un gol. Como sabe que está embarazada, pues ¿qué va a hacer? No, pues que Urías piense que es de él, vaya y duerma con su esposa. Urías le dice: no, mi rey, yo no voy a dormir con mi esposa, yo prefiero quedarme aquí porque los otros hombres están en guerra, están en combate. Al único que le dieron hoy descanso es a mí, yo voy a ir a acostar con mi esposa. No, somos hombres de Dios y debemos estar frente al cañón. Eso muestra una actitud correcta de parte de Urías. Por más que David quería tapar la inmundicia, todo va a salir a flote. No se puede esconder el sol con un dedo. Urías no va. Y entonces David dice: hay que cambiar el plan B. Toma, lleva esta carta, llévasela al general en jefe y hazle saber esta noticia que tengo. El hombre comandante del ejército de David, cuando recibe la carta de Urías, es una carta donde David le pide que lo ponga en el frente de la batalla, en el lado más recio, y que se alejen de él desprotegiéndolo para que la espada enemiga lo mate. Así sucede. Versículo 26. Oyendo la mujer de Urías que estaba muerto, hizo duelo por su marido. Versículo 27. Pasando el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Fue desagradable ante los ojos de Dios. ¿Cómo termina el capítulo? David pensaba que nadie se estaba dando cuenta, pensó que nadie sabía, pensó que Dios no le iba a llamar la atención por ser el rey. Pensó que aquí ya terminó todo, ya le di baja al esposo de esta mujer, pues no hay ningún problema, ahora la tomo como esposa y nadie va a saber que el embarazo se dio por fuera de tiempo. El texto no me dice que la mujer de Urías, Betsabé, supiera del plan de David, porque tal vez si lo hubiera sabido, de pronto ni se hubiera casado con él. No sabemos si ella se enteró por boca de David de lo que había hecho con su esposo. El pecado, cuando no se trata a tiempo, cuando permitimos que incube sus huevos en el corazón, empieza a oler a podrido y cada vez olerá más podrido. David ya no solamente mintió, sino que ahora está materializando un homicidio. Está matando a alguien. No solamente adulteró, no solamente asesinó, no solamente su pecado empezó con un día de ocio por no ir a cumplir el trabajo para el cual Dios lo había levantado. Pero Dios, en el capítulo 12, levanta un profeta. Ese profeta se llama Natán.
Y Natán llega y increpa al rey. ¿Cómo lo increpa? Dándole una historia. Le cuento una historia de un hombre que tenía su única corderita, y que ese hombre que tenía su única cordera, que era su única posesión, su única riqueza, vino a otro, se la quitó y se la llevó. Y entonces, mi rey, ese hombre quedó sin nada. ¿Cómo actuaría usted en justicia, mi rey? ¿Qué hay que hacer? El rey contesta algo como: hay que quitarle la vida, hay que hacerle un castigo ejemplar. A esta contestación de cómo juzga el rey el pecado, de ese ejemplo que le da el profeta le dice: mi rey, ese hombre eres tú. Tú eres el que ha actuado así. Viene un profeta enviado por Dios para decirle a David que él sabe todo lo que ha hecho y que se ha metido con lo que no le pertenece. Pero lo tremendo de esto es que el juicio que hace David sobre el pecado ajeno es duro, es fuerte. Pero está tan endurecido ya su corazón que no juzga su pecado tan fuerte. La hipocresía, cuando no se confiesa el pecado, cuando no estamos en comunión con Dios, crece. Y es más fácil juzgar el pecado ajeno que juzgar el pecado propio. Qué historia tan tremenda. Podría sacar varias aplicaciones de lo que pasa acá con David. Ahora, David no solamente me muestra que su corazón se ha endurecido cuando oculta, cuando adultera, cuando está de ocio, cuando no va a hacer lo que Dios le mandó a hacer, para lo que levantó a David, la tarea, el trabajo, el oficio que le tenía determinado. Ahora me demuestra que tomó la autoridad también, que tomó la autoridad para algo que no debía tomarla, para buscar su propio provecho, su beneficio personal. Y esto lo hace pensar a una persona cuando tiene una posición de autoridad, porque de una u otra forma tenemos algo de autoridad, como pastor, como padre, como jefe. Puedes tener algo de autoridad, como el hermano mayor de la casa que lo dejan cuidando. ¿Para qué utilizas la autoridad? ¿Para beneficiar y ocultar tus culpas, tus desaciertos, tus errores? ¿Para justificar tus faltas? David estaba utilizando su autoridad para algo que Dios no se le había entregado. No para ser ejemplo y ministrar al pueblo de Dios, sino estaba utilizando la autoridad para tapar su pecado, su transgresión, su inmoralidad. Para eso la estaba utilizando. Y vemos que, como les dije, el pecado es un eslabón de cadenas. Empieza el otro eslabón, empieza el otro eslabón. La hipocresía de juzgar el pecado de otros de una manera más severa que el propio. Pero también, no solamente en estos pasajes, capítulo 11, capítulo 12 de esta historia, que espero que usted la lea para que podamos estudiar este salmo de una manera más profunda, no solamente veo la dureza del corazón de David, que se demoró bastante para confesar el pecado. ¿Cuánto se demoró a que Dios le enviara un mensajero que le dijera: estás mal, por tu propia boca has juzgado de que si alguien comete un delito contra Dios como el de quitarle la corderita a alguien y dejarlo sin su única posesión, estás tan duro que juzgaste muy duro, sí, pero no has atrevido a confesarte. Dios ya sabe, Dios se ha enterado, para eso me envió acá, para decirte que estás mal. La dureza del corazón de David lo llevó a cometer pecado tras pecado, pero terminó como el hijo pródigo, como le decía, con la actitud correcta, confesando su pecado, diciendo: he fallado, he pecado contra Dios. ¿Qué me llama la atención de este texto? ¿Lo escandaloso del pecado de David? Sí. Pero también me llama la atención de que eso tan escandaloso que estaba en el corazón de David mora en todo ser humano, y que debo estarme cuidando a mí mismo.
Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Más que del vecino, cuídate de ti mismo. Porque no hay nada más engañoso que el corazón. Cuídate de ti mismo. Engañoso es el corazón. Más que todas, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que peso el corazón del... El único que lo conoce es Dios. En Él no se puede confiar. David pide perdón y me parece escandaloso el pecado de David, la maldad de David, como me debe parecer escandaloso el mío. Como debo tener temor de no caer en los mismos caminos que cayó en ese momento con Dios. Pero hay algo que resuena más, y es la misericordia de Dios, que lo perdonó y que lo restauró, y que al final del Salmo podemos ver cómo está cantando y entonando himno de gozo, himno de alegría, himno de libertad, himno de restauración. La misericordia de Dios. Lo perdonó, lo restauró, pero también le permitió vivir la disciplina y la consecuencia de su extravío. Dios es tan misericordioso que no juzgó a David de la forma en que David había juzgado el pecado del cual le había venido a hablar el profeta. David reclamaba la vida por una cordera. Dios en su misericordia no juzgó tan severamente como juzgó David, pero no lo dejó sin consecuencias. Vamos al Salmo 32. Este es el contexto en el que se da este salmo. Después de esta trágica escena de la vida de David. Cuando algunos saben quién es David y que es el único hombre conforme al corazón de Dios, levantado para batallar las batallas de Jehová, se preguntan a veces por qué Dios permitió esto en la vida de David. ¿Por qué permitió que cayera tan feo, tan mal? ¿Por qué Dios permitió eso? Y a veces Dios permite que cuando nos descuidamos en nuestra comunión resbalemos para que veamos lo pecaminoso que es el pecado y aceptemos que no nos podemos creer sabios en nuestra propia opinión, que debemos depender de Él y que lo que más debemos cuidar, que era lo que más debía cuidar David ese día en el palacio, su joya, su corona, su armadura, su espada, su comunión con Dios. Porque cuando se descuida la comunión, se empieza a pensar con la mente propia y no con la de Cristo. Cuando se descuida la Biblia, se empieza a confiar en el sentir propio y no en el de Dios. Se empieza a confiar más en el consejo del corazón y no de un pastor, de un ministro o de un padre que lo ame a usted y le abra la Biblia y le diga: las cosas no son así, estás equivocado. ¿Cómo vamos, iglesia? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Bienaventurado, feliz, feliz, muy feliz el hombre al que Dios mira y le dice: no te voy a culpar de iniquidad, no te voy a culpar de maldad. La única persona que usted pensaría en este momento que no ha cometido mal, que no ha cometido delito, es el Señor Jesucristo. Claro que sí, pero para aquellos que hemos recibido la justicia de Cristo, sabemos que el Padre no nos va a juzgar ni condenar por el pecado que cometimos, porque ya fueron perdonados en la cruz. Un sacrificio, una vez y para siempre, en cuyo espíritu no hay engaño. David está hablando de que cuando una persona confiesa su pecado,
se libera del engaño y abraza la verdad. Porque cuando no confiesas, estás viviendo en mentira. No estás viviendo en verdad, estás viviendo en engaño. Vimos la transgresión del pecado de David y cómo empezó a ocultarlo y empezó a hacer una y otra cosa para engañar, para hacerle ver a los demás que estaba bien. El pecado trae consecuencias. La no confesión trae consecuencias físicas, emocionales y espirituales. Versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David me está diciendo que vivió la experiencia de sentirse seco, árido, en un desierto. ¿Por qué será que ya no escucho la voz de Dios? ¿Por qué perdí la paz? Porque el gozo, la felicidad de buscar a Dios parece que no estuviera. ¿Recuerdan la propaganda de Prismacolor cuando salía el payasito diciendo todo perdió el color? Hasta al tigre se le borraron las rayas. Ya no hay color. Así sucede al cristiano cuando pierde su comunión. Nada tiene sentido, nada tiene color. Y todo vuelve a la luz, a tener color, a tener sentido, a haber gozo, porque vuelve a tomar el control del Espíritu Santo cuando la comunión es correcta y hemos confesado. Físicamente, ¿cómo se sentía David? Agotado, enfermo. Mi rey ha bajado de peso. ¿Qué estará pasando con el rey? Que lo vemos más viejo y más acabado y más delgado. Pero también no solamente hay consecuencias físicas. Las consecuencias de este pecado, como lo dije, siguieron la generación de David. Porque cuando nosotros pecamos, nos tiramos en un gran chango de lodo, donde nos untamos hasta las cejas, pero al haber saltado, salpicamos a los que están alrededor. El pecado de David siguió a su familia, y las consecuencias siguieron a su familia. Cuídate de confesar tu pecado, de buscar un verdadero arrepentimiento y de no volverte a revolcar en el mismo afán en el que sentiste felicidad cuando deshonrabas a Dios. ¿Qué hizo David? Me está reconociendo ahora David su experiencia personal. Pequé, viví las consecuencias del pecado, pero confesé. Porque el que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mis iniquidades. Dije. Ese dije es como, yo me imagino a David como el hijo pródigo nuevamente diciendo, entré en razón, tomé cordura. Ay, estaba como un loco delirando en una pesadilla, en un sueño. Pero no, entré en razón y mi realidad era otra. Yo no puedo seguir igual. Yo no puedo seguir en lo mismo. Dije, confesaré mis pecados, mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David está diciendo que ese Dios que él ha conocido, que él ha distinguido, que él ha experimentado, por un momento se sintió en el frío y vacío de estar alejado, pero que ha confesado y que Dios le ha perdonado. Y así como el pecado trae consecuencias, la restauración da evidencias. Escúchalo bien. La restauración, cuando alguien confiesa su pecado, la restauración de la comunión da evidencias. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él.
Por esto orará a ti todo santo. ¿Por qué? ¿Por qué, David? Porque todo creyente debe acercarse a Dios, cuidando su comunión, confesando su iniquidad, su maldad, buscando la ayuda de Dios, buscando la limpieza de Dios. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar. Y no solamente perdona, hace el aseo que tú y yo no podemos hacer. Él es fiel y justo para perdonar y para limpiar de toda maldad. ¿De alguna? De toda maldad. Versículo 7. David ahora experimenta la dicha del perdón, la dicha de la restauración, la dicha de la comunión nuevamente. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Con cánticos de liberación me rodearás. ¿Cómo sabemos que David está experimentando el perdón de Dios? Porque volvió a cantar. Volvió a cantar. Otra vez, cántico nuevo para Dios. Una evidencia de que una persona no está bien con Dios es que su canto está apagado. Una evidencia de que la persona está en una relación bien con Dios es que su alma está en sintonía. Le canta a Dios. Y me llama la atención que hable del cántico y la liberación. ¿De qué estaba siendo liberado? De la carga que llevaba encima por no haber confesado. La mano del Señor pesa mucho. Pesa demasiado. Pesa tanto que en el versículo 4 David está diciendo, cuando estaba callado y no confesaba, no sentía libertad. Sentía que tu mano me tenía espichado. ¿Cómo será la mano de Dios de grande? Ese antropomorfismo tan hermoso. Si la Biblia dice que Dios con el hueco de su mano midió el agua de los mares. ¿Cómo será la mano de Dios en antropomorfismo, no? Una forma humana de querer comunicar una verdad de Dios porque Dios no tiene manos. Pero si tuviera, su mano es tan grande y tan poderosa que con el huequito de su mano mediría el agua de los mares. Y con el palmo midió la distancia que tiene que haber entre los planetas. Y que contó cada estrella y la puso en su lugar. ¡Qué Dios tan tremendo! Y David aquí dice, su mano pesaba sobre mí. Cuando la mano de Dios cae sobre un creyente, no es para aplastarlo, es para ponerlo de rodillas para que confiese, hermano. Se llama disciplina. Porque Dios al que ama, al que recibe por hijo, lo disciplina. Versículo 7. Eres mi refugio. David está recobrando su amistad con Dios. Su comunión está siendo restaurada y vuelve a ver a Dios como el lugar de donde esconderse. Ya no se va a esconder en la azotea mirando a una muchachita medio vestida. Ya no se va a esconder en su cama hasta mediodía sin trabajar, haciendo ocio. Se va a esconder donde tiene que estar escondido para no fallar, para no pecar, para no hacer lo indebido. ¿Quién es tu refugio? ¿La voz de Dios o la voz de un hombre? ¿La voz de Dios? ¿La voz de una mujer? ¿La voz de Dios o la silueta de alguien? ¿La silueta de Jehová? ¿Una cama? ¿Cuál es? David prefirió estar en el jardín mirando lo que no tenía que ver. Pero ahora reconoce que su mirada está otra vez centrada en el refugio. Y David dice, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación. David no dice, me guardaré, dice, me guardarás. Versículo 8.
otra evidencia de que David vuelve a la comunión. Me gusta mucho, porque cuando una persona no está en comunión con Dios, cuando se aleja de la Biblia, se aleja de la oración, se aleja de confesar, normalmente cierra todas las oportunidades de comunicación con Dios. Usted ya me lo ha escuchado decir antes. Llamada del pastor, es un spam. Desviamos la llamada. Uy, un hermano de la iglesia, no. Uy, el devocional que enviaron hoy, no, ese no lo leamos. Uy, la Biblia dejémosla ya cerrada. No vuelvo a la iglesia. Empieza a cerrar todo aquello que venga a hablarle de Dios. Eso empieza a hacer la persona cuando está endurecida. Pero cuando la comunión está restaurada, ¿qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Versículo 8. Te haré entender. ¿Quién está hablando? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Promesa de Dios. ¿Qué sucede? Dios vuelve a hablar. En todo el Salmo venimos examinando que David nos está contando su experiencia de su pecado, de su caída, de las consecuencias físicas, emocionales y espirituales, pero también me está contando su experiencia de la restauración, y creo que esa es la parte bomba. Digo yo, bomba. Ya no solamente está cantando en liberación, sino que otra vez sus oídos están destapados para oír la voz de Dios. Y viene la voz de Dios, no para juzgarlo, no para condenarlo, porque el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, ¿qué alcanza? ¿El juicio de Dios o la misericordia? La misericordia. Y viene ese Dios misericordioso a hablar con David. Y tal vez es la promesa que usted necesita escuchar en esta noche. Entonces usted necesita escuchar de Dios que le diga hoy: te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Dios, ¿a quién le hace entender el camino de Él? ¿A quién Dios se toma el trabajo, mi buen Dios, de decirle: este es el camino? A aquel que está en comunión con Él. ¿A quién Dios le enseña? ¿A quién Dios educa? A quien está en comunión con Él. Pero ¿a quién le dice el camino por el cual debe andar? Al que está en comunión con Él. Pero algo más maravilloso: sobre ti fijaré mis ojos. Y yo cada vez que leo esto no puedo dejar de ver a Dios como mi papá. La escena para algunos padres en las que más teníamos nuestros ojos cuando nuestros hijos están pequeños, tal vez sea cuando van a dar sus primeros pasos, que estamos ahí concentrados para que no se va a caer, que no se vaya a golpear, porque queremos guardar ese recuerdo de su primer paso o de su primera palabra. Y yo me siento como el niño que va a dar el primer paso y que Dios está así atento mirando. ¿A dónde es que lo voy a poner? Qué maravilloso esta escena, como el padre en el hijo pródigo, esperando un hijo que se volviera al arrepentimiento y entrara en razón, que reconociera que había fallado, como dijo el hijo pródigo: he fallado contra el cielo y contra ti, he fallado contra Dios. Y el padre no lo juzga, no lo condena, no le está recriminando ni echándole en cara su comportamiento. Está haciendo una gran fiesta. David ya hace parte de ella. En el versículo pasado está en Cánticos de Liberación. Versículo 9. ¿Qué le recuerda ahora Dios a David y qué le recuerda a usted y a mí? Sobre ti fijaré mis ojos. Voy a estar atento a lo que vas a hacer, te dice Dios. Estoy atento, te dice Dios. Pilas. Así. Te estoy vigilando. Pero quiero que cuando vayas a actuar, no vayas a tomar la posición que estabas tomando, David. ¿Cuál? No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento,
que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Qué le está recordando Dios a David? Que si tiene que utilizar la disciplina para que él se acerque, se arrodille, le reconozca, lo va a hacer. Quiero que te acerques por amor, por libertad propia, por voluntad propia. No porque yo estoy apretando la rienda para que te acerques a mí. Dios podría apretar la rienda de tu vida para que te arrodilles y le busques con todo tu corazón. Puede tocar tu parte física, emocional o espiritual. Yo empecé a buscar a Dios y yo no era tan bravo y ahora volví otra vez como a tener el mal genio. ¿Qué será? ¿Qué será que estoy sintiendo otra vez, que algo me está jalando otra vez? Señor, ¿por qué otra vez estoy sintiendo esto, viviendo esto? ¿Será que estás apretándome para... ¿Por qué tanta dificultad? ¿Por qué tanto problema? ¿Será que el Señor puede utilizar un hijo, un padre, una circunstancia, una economía, una salud? Se puede valer de cualquier recurso como para decir, tengo las manos en las riendas, deja de hacer de mula. Siento que Dios me dijo, Michael, no seas burro. Yo no sé cómo lo esté tomando usted en esta noche, pero Dios dice eso. No te hagas de burro, no te hagas de mula, tengamos una buena relación, dice Dios. Versículo 10. Profecía para el que no reconoce el pecado y la maldad. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. ¿Qué está diciendo David después de ese hecho trágico que vimos en segundo libro de Samuel 11:12? Que él ha gozado de la misericordia de Dios, de esa misericordia que sabe que no gozan aquellos que no tienen en cuenta a Dios, que no reconocen a Dios, que no reconocen a Cristo como Dios. Versículo 11. Alegraos en Jehová y gozaos juntos y cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Pero David, fallaste, mentiste, pereza, hipocresía, malograste la autoridad que Dios te había dado utilizándola de mala forma y ahora estás diciendo con los rectos de corazón. Sí. ¿Por qué? Porque al que Dios perdona, Dios limpia. La evidencia de que una persona se ha arrepentido genuinamente delante de Dios y ha vivido un arrepentimiento genuino es que Dios produce limpieza de corazón. Ya cada vida ahora está diciendo, soy recto. ¿Por qué? Porque confesé. No es mi justicia propia la que Dios obró, como cuando le dije al profeta. Fue la justicia de Dios que me revistió. La de Él. Por eso Dios es fiel y justo para perdonar y limpiar. Me gusta como lo dice Juan, porque si fueran por nosotros, nosotros no somos fieles y justos. Y muchas veces la iglesia no perdona. Muchas veces la iglesia no perdona. Queridos, este pecado de David está allí escrito, no para que nosotros creamos que tenemos la libertad entonces de ir y cometer el error tras error, tras error y tras error que él cometió. Está allí escrito, testificando de que Dios no quiere que usted y yo hagamos lo mismo, que nos evitemos el dolor que tuvo que sufrir David y las consecuencias que siguieron después por haber caído como cayó. Hay fiesta al final, como cuando el hijo pródigo vuelve a casa. El padre hace una fiesta y por eso termina diciendo, alégrense en Jehová y gozaos. Otra evidencia más. ¿Cómo sabemos que David realmente se arrepintió y recobró su comunión con Dios? Porque tenía gozo. Evidencias de que Dios recobró su amistad, de que otra vez estaban unidos. Dios le volvió a hablar, estaba cantando con júbilo, había gozo.
ya no sentía que sus huesos pesaban, ya no sentía la mano de Dios que lo estaba espichando a ver si se arrodillaba. La paz volvió. Ya su concepción de sí mismo es diferente. Me vale lo mismo estar con los marranitos. No, quiere estar con los rectos adorando a Dios. Evidencias de que la comunión ha sido restaurada. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló? Recuerda que lo primero que entramos a ver fue que David se levantó, y no me dice el texto, y se levantó y se arrodilló, hizo el devocional y leyó la Biblia. No me dice eso, ¿o sí? Creo que la historia hubiera sido diferente, donde me dijeran, y el rey se levantó, no a mediodía como se levantó ese día, se levantó temprano, alzó sus brazos al cielo y dijo, gracias Dios, y entró en comunión con Él. ¿Qué es lo más preciado para ti en el día? ¿Tu trabajo, los horarios que tienes que cumplir en las cosas y obligaciones, o tu comunión con Dios? Porque cuando descuidas la comunión, mira hasta dónde le llevó a David descuidar su comunión con Dios. Ser hipócrita, aprovecharse de la autoridad que le habían dado, hacer pereza, no cumplir con el oficio que Dios le había mandado hacer, mentir, adulterar, matar. ¿Hasta dónde hubiera llegado el pecado de él si no se hubiera arrepentido? Gloria a Dios, se arrepintió. Y me deja ver la Biblia que su juicio, el juicio de David, el que quería para el pecado ajeno, no operó sobre él, sino que operó fue el juicio de Dios, que es grande en misericordia. Padre amado, te damos gracias por este salmo, un salmo maravilloso, Señor, un salmo de confesión, Señor, un salmo que también trae promesa, porque el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanza misericordia. Vemos cómo David la alcanzó, porque tú eres un Dios bueno, un Dios lleno de misericordia y de bondad. Gracias, mi buen Dios, por darnos la oportunidad hoy de ver cómo tú avivas el gozo, avivas el cántico, avivas el oído para escuchar nuevamente tu voz cuando la persona renueva la comunión. Ayúdanos a tener cuidado con la autoridad que nos das, a no ser perezosos espirituales, Señor, a no ser hipócritas, a confesar prontamente nuestro pecado y no esperar que ese pecado nos lleve a cometer otro y otro y otro, Señor. Padre amado, gracias, porque esto que hizo David no es una excusa para que yo lo pueda hacer, es el argumento que tú me das para que tenga cuidado, mostrándome que es la misma kriptonita que lo afectó a él, la que nos puede afectar a nosotros. Gracias por tu amor y por tu bondad. En esta noche, mi buen Dios, arrodillamos el corazón y queremos orar por cada persona que nos está siguiendo hoy en el envío. Queremos orar por cada familia que viene a esta iglesia. Queremos orar por los hogares, por la consagración, por la pureza de esta congregación, de cada hogar, de cada matrimonio, de cada familia, de cada hijo que viene a este lugar. Queremos ver que esta iglesia, Señor, es apartada para ti y crece en pasión por Cristo, viviendo la llenura de tu Santo Espíritu continuamente. Ponemos los matrimonios, los hogares, las familias de las personas que nos están escuchando en este momento, que estamos orando, Señor. Dile, Dios, mi familia está en tus manos. Toma nuestros hogares, conságralos, purifícalos, santifícalos. Levanta, Señor, en humildad, en amor, en pureza, en servicio, cada hogar, cada familia y cada matrimonio de nuestra iglesia. Te damos gracias por la provisión, te damos gracias por apartar los hogares, por apartar nuestras familias, por apartar nuestros hijos, nuestros padres, nuestro cónyuge. Gracias por apartarlo para ti, para reflejar tu gloria, tu amor, la llenura de tu Santo Espíritu, la consagración, Señor, que tú demandas para que otros te conozcan. Gracias por la provisión que has traído a nuestra familia en la fe, a cada hermano, Señor, por sostener, por dar alimento, por dar abrigo. Gracias, mi buen Dios, por los trabajos bendecidos que has dado a esta iglesia para bendecir a otros. Gracias por el trabajo que tienes para mi hermano Santiago, para Jorge, para cada uno de los hermanos que vienen a este lugar
Gracias, mi buen Dios. Gracias por cada ministerio que hay en esta iglesia, Señor. Te pertenecen a ti y creemos y confiamos que tú eres el que enseñas, pastoreas, educas, edificas, animas, enseñas, corriges, reargulles, Señor. Los ponemos en tus manos porque queremos verte brillar en cada uno de los ministerios, Señor. Siendo tú, Señor, el que los orienta, el que los dirige, Señor, el que convence los corazones, Señor, el que trae transformación a las vidas. Gracias por las personas que hacen parte de cada uno de estos ministerios, Señor, de estos discipulados. Oramos porque esos corazones se consagren y sean tierra fértil donde tu semilla se ve reflejada en un fruto que permanece, mi buen Dios. Queremos que nuestra iglesia, que esta congregación a la cual nos has entregado, Señor, muestre la maravilla de tu gloria en santidad, en pureza, en amor, en un avivamiento real, Señor. Gracias, Señor, por los hermanos, amigos que nos han visitado. Los ponemos en tus manos. Aquellos que han venido a este lugar y que de pronto no han vuelto, queremos rogarte, Señor, porque sensibilice sus corazones y les podamos ver de nuevo, Señor, regresando al redil, regresando al hogar, buscándote, sirviéndote, consagrándose para vivir para ti. Señor, oramos por la persecución que sufre la iglesia, Señor. Oramos para que tú, Señor, no permitas que esas leyes que quieren aprobar en el Congreso se den. Esas leyes que quieren perseguir a nuestros niños, que quieren perseguir la fe, Señor, anúlalas, Señor. No permitas, por misericordia, que estos hechos sucedan. Oramos por nuestros gobernantes porque queremos vivir tranquilamente. Ponemos en tus manos la salud, la recuperación de Olimpo, de Martica, de Aurita, de Nancy, de Olinda, de mi suegro. Te damos gracias por la recuperación de cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque tú traes ánimo, traes recuperación, traes sanidad, traes auxilio, traes socorro a mis hermanos, y ellos atestiguarán de cómo te han visto y te han experimentado, siendo compañía, siendo refugio, siendo tú el que los levantas para tu gloria, Señor. Oro por estos hermanos, oro por las peticiones de Viviana, por cada persona que ella pide que oremos por salvación, por sus hijos, Señor, porque les llenes de sabiduría, de amor por ti, de consagración, por salvación, Señor, para Mauricio García, Beatriz García, Hugo García, Henry García, Gloria Sánchez, Señor, porque dispongas el tiempo de la familia Montañez para que estudien el curso vida, se disipulen, se formen, te conozcan, te entiendan, te busquen y te experimenten de una manera genuina. Oro, Señor, por Vanessa Pérez, por José, por su salvación, por la provisión, Señor, de nuestra iglesia local, y igualmente por las personas que no han vuelto, Señor, y por los discipulados. Oramos y ponemos en tus manos las peticiones de Laura, Señor. Oramos por su familia, oramos por su vida, oramos porque su corazón se consagre en obediencia, en amor, que crezca en discernirte, en entenderte, en llenar su corazón a ti, Señor. Igual por la salud suya, de su familia, y por la hermosa bendición que ella quiere ver sobre su hermana y su cuñado Santiago, Señor, y por los hijos que ellos tienen, por su bebé que viene en camino. Los ponemos en tus manos, por la salvación de Andrés Cruz, Señor, por sus padres, por sus hermanos, que ellos reconozcan a Cristo como único Señor y Salvador, y en su vida se vea, Señor, la realidad de un cristianismo nuevo. Oramos por Alejandro Villa, por Dubán Villa, pidiéndote, Señor, libéralos de su vida de mundanalidad, libéralos para tu gloria, Señor. Trae en su corazón, Señor, sanidad, pureza, la vida que tú ofreces, esa vida en abundancia, Señor. Quítalos de las manos del enemigo y permítenos ver cómo tú levantas muertos para que te glorifiquen, Señor. Oramos también por los matrimonios de la iglesia nuevamente, Señor, que levantes nuestra congregación cada día más en santidad, en la firmeza de tu palabra. Por la familia pastoral, Señor, que tú sigas usando la familia pastoral, que nos guardes para ti, que cuides de nosotros, Señor, y que seas tú bendiciendo cada área de nuestras vidas. Muchas gracias, Señor. Ponemos las peticiones de Caterina en tus manos, Señor, dando acción de gracias, Señor, por cómo te has manifestado en su hogar, en su familia, con sus papitos, con la provisión que has llevado, Señor, a su casa. Has satisfecho sus necesidades físicas, emocionales, espirituales, y pedimos también, ella quiere que oremos por nuestros matrimonios, Señor, y los hemos puesto en tus manos porque queremos ver matrimonios consagrados,
Que nuestra congregación sea cada día creciendo en llenura tuya, Señor, fortaleciéndonos, llenándonos en amor, en compromiso. Oramos por la salud y por la salvación de la tía Telma Cifuentes, mi buen Dios. Oramos también por la salud y salvación de Judy Ramírez. Oramos por la pureza, por la santidad, Señor, del grupo de jóvenes, de nuestra iglesia en general, en cada ministerio, y por cada uno de los corazones que hay en esta iglesia, porque crezcamos en sensibilidad, en obediencia, en dependencia, en santidad, Señor, en amor y en compromiso. Ponemos las peticiones de Elisa Barragán en tus manos, Señor. Dale discernimiento a mi hermana, dale sabiduría, permítele ver un hogar, Señor, lleno de bendición, Señor, donde tu amor, tu bondad, tu misericordia es lo primero, Señor. Levanta ese hogar, levanta su matrimonio para tu gloria, para tu honra. Ella tiene el deseo de servirte con un corazón entregado. Y, Señor, por favor, no permitas que haya piedra de tropiezo para que ella lo pueda hacer. Ponemos su salud en tus manos y oramos por sus hijos, Señor, para que ellos entreguen su corazón a ti, Señor, con un arrepentimiento genuino y vivan para hacer tu voluntad, Señor. Ponemos esa familia delante tuyo, Señor. Oramos también, ella pide que oremos por la iglesia, por la familia pastoral, y gracias, Señor, porque este motivo de oración, pues, nos alegra y nos llena de gozo ver que nuestros hermanos nos tienen muy en cuenta en sus peticiones, Señor. Gracias por la vida de Steven. Ponemos esas peticiones delante tuyo. Él quiere que oremos porque su papá y la familia de su padre conozcan de ti, Señor. Ponemos esa familia en tus manos y te pedimos, ten misericordia, Señor, sálvalos, que te reconozcan. Lleva a aquel que tenga que hablar en ese lugar y que mi buen Dios reconozca su necesidad de ti. Oramos por la salud de mi hermano Limpo nuevamente. Él quiere que oremos por su familia, agradeciendo porque tú les has bendecido y has traído amor, armonía a su casa y has permitido que te conozcan, Señor. Y también él pide que oremos por todas las personas de nuestra iglesia local, Señor. Están en tus manos cada uno de nuestros hermanos y te damos gracias por ello. Oramos por las peticiones de Beatriz, pidiendo, Señor, que su prima, que llama mucho, está pasando por un momento difícil, pues perdió a su esposo, y pedimos, Señor, para que tú traigas fortaleza, ánimo a la vida de esta mujer y de sus hijas, Señor. También oramos por los hijos de Beatriz, por sus hermanos en la congregación y por la santidad. Todo esto lo ponemos en tus manos. Escucha, por favor, Padre, las peticiones de tus hijos, de tus hijas, que hoy traemos delante de ti pidiéndote, Señor, ten misericordia de tu pueblo, Señor. Ponemos en tus manos las peticiones de Nancy, Señor. Oramos porque su recuperación sea pronta, Señor, por la recuperación de el papá de Nancy, su cirugía de la próstata, Señor. Oramos por la recuperación de Lucila, Señor, de la tía Lucila. Oramos, Señor, por la recuperación y salud de Marcolino, de Olinda, de que tú, Señor, traigas recuperación física, emocional, espiritual, sana, salva, Señor, santifica, purifica las vidas de estas personas, Señor. Permítenos verles prontamente, Señor, para que nos cuenten lo que tú has hecho en sus vidas, las glorias y las maravillas que tú haces cuando tus hijos se reúnen y claman a ti y oran con fe, creyendo que tú actúas, que tú cuidas, que tú proteges, que tú sanas, que tú alimentas, que tú sustentas, Señor. Tú eres nuestro proveedor, eres nuestro sanador, Señor. Oramos por Andrés, Señor. Ponemos en tus manos su familia, su hogar, su trabajo, su vida de consagración, su corazón. Te rogamos, Señor, ver cada vez en él un hombre más transformado, que te sirva, que te ame, que te viva, que te exprese, que vea la santidad como lo máximo en expresión que quiere llevar de ti, Señor. Oramos por la provisión, Señor. Pide que oremos por la provisión de nuestra iglesia local y por la provisión de los hermanos en la congregación, y ponemos, Señor, la necesidad de nuestros hermanos delante de ti. Gracias por proveer, gracias por sostener este lugar. Oramos porque proveas para los hermanos que están pasando necesidad, por el trabajo, Señor, de los hermanos que necesitan prontamente, Señor. Oramos por Jorge, por Santiago, Señor, por cada hogar de la iglesia. Ponemos en tus manos las peticiones de Santiago, Señor. Él pide que demos hoy gracias a ti,
Te demos gracias por nuestras vidas, Señor, por la vida de cada hermano acá en la iglesia. Te demos gracias por tu misericordia y por tu gran amor. Y quiero también agradecer, Señor, por la iglesia local, porque nos has dado la oportunidad de escuchar la verdad que es tu palabra y poder servir en este lugar, porque eso es un privilegio. Pido oración también por su familia, por parte de papá, la cual queremos poner en tus manos, rogándote que tomes esa familia, Señor, y la santifiques, la purifiques, le salves, te conozcan, te comprendan, que tu misericordia, Señor, se exprese en ellos. Oramos por la familia de él, de su esposa, por la salvación de la familia de ellos también, y por el pronto nacimiento de su hijo, Señor, ese embarazo. Queremos, mi buen Dios, que tú toques el vientre de la esposa de Santi, de Dayana, y que nos permitas ver ese bebé hermoso jugando entre nosotros prontamente, Señor. Que tú guardes su embarazo, Señor, que no hayan problemas, que no hayan inconvenientes, mi buen Dios. Oramos dándote acción de gracias porque tú has demostrado compasión y misericordia a la familia de Santiago, a su hogar, y por proveer para sus necesidades. Gracias, Señor. Oramos por las peticiones de Paulina, por su hogar, por su familia, por su hijo, Señor, que le traigas con bien, que le guardes, por la salvación, Señor, de su nuera, de su nieto, de sus hermanos, Señor, y por la provisión también de sus vidas. Y también, Señor, ella pide que oremos por la provisión de nuestra congregación. Oramos por las peticiones de Ángela, Señor, por su hogar, por su familia, por su nieto, Señor, Juan Esteban, que te conozca, que entienda quién eres y el amor que tú tienes por él, que le permitas encontrar un buen trabajo, Señor. Lo ponemos en tus manos. Oramos por la salvación de Luis Cardona, para que la salvación llegue a su vida, Señor. Sálvale, Señor, que te conozca. Oramos, Señor, por las peticiones de Santiago. Él pide oración por su mamá. Santiago Rojas pide que oremos también por que su mamá conozca la salvación, porque también su familia llegue a conocerte, y porque todo fluya en armonía, Señor, conforme a la voluntad tuya, Señor. También por la provisión para nuestra iglesia local, Señor, por la salud de todos nuestros hermanos. Y ponemos estos temas delante tuyo y te damos gracias, Señor. Bendice la vida de cada uno de los que nos ha acompañado en este tiempo de oración, de intercesión. Gracias por permitirnos orar en esta noche. Te bendecimos, gracias por tu palabra, por el refrigerio de haberte oído en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, queridos hermanos. Continuamos dentro de 8 días aprendiendo un poco más de los salmos.